Master. Parad a ese robot. Como le estaba diciendo a ZZ, he hecho algunos cálculos de probabilidad de nuestras posibilidades para ganar las batallas contra la corporación de robótica Megapack, y no son muy buenas. Claro que si tuviéramos manera de averiguar su plan de antemano, entonces nuestras posibilidades de detener la producción de Crank Chip aumentarían por lo menos 27 veces. Pero el problema es que, aunque en este caso hay un 42,3% de posibilidades de que la Corp utilice su ejército de robots para someter a los gobiernos del mundo por la fuerza. Hola, Blitzy. Hola, Denner. ¿Qué tal? Hay 54 definiciones distintas de tal que pueden usarse como adverbio, pronombre y adjetivo en sus más diversas variedades. Tal significa igual, semejante como en tal para cual, y además significa... Denner, por el amor de Dios. Todos sabemos lo que significa tal, ¿de acuerdo? No hace falta que grites, ZZ, yo también tengo mis sentimientos, ¿sabes? Tienes razón, perdóname, soy muy bruto. No, tú no eres muy bruto, tú eres Steve Tulander, ZZ para los amigos, nacido en Santa Marta. ¿Qué es eso, ZZ? ¿No será el último compact de Neptuno Rabioso? Algo incluso mejor, Blitzy. Un nuevo programa de software creado por mí que se llama Espejos. Prefiero el último compact de Neptuno Rabioso. Dicen que es... Esto es una herramienta increíble que transformará mi ordenador en una cámara de vídeo con sonido y todo. ¿Una cámara de vídeo para qué? Imagínatelo. Digamos que esto está en el interior del ordenador de Lady Frenética y nosotros estamos al otro lado. Podríamos averiguar todo lo que planeen mientras lo están planeando. Exacto. Necesitamos 2 voluntarios valientes para entrar dentro del edificio de la RM Core y deslizar esto en el ordenador de Lady Frenética. Ya me colega, no me gusta nada cómo nos están mirando. No me importa hacer cosas que requieran valor, pero te digo una cosa, esto me da pavor. Muy bien, chicos, esta es vuestra parada. Llamadme cuando estéis listos, volveré a recogeros. Si nos vas a recoger como nos has soltado, preferimos quedarnos aquí. Jammers, amigo mío, ¿qué estilo tienes? Calla. No hay más que hacerlo, 2 chicos que todo lo consiguen, se ocupan de sus negocios y muy divertidos viven. Sea lo que sea, no hay duda que... Esta es una planta restringida. Identifíquense inmediatamente. Robots de mantenimiento en trabajo de rutina. Los robots de mantenimiento no están programados para bailar. Este sí, demuéstraselo, colega. Seguridad 116709 al expedidor. Entrada sin autorización en la planta 163. Unidades por encima de la planta 170, atrapen a los intrusos. Unidades bajo la planta 160, suban y atrapen a los intrusos. Converjan, converjan. Tenías que ir bailando. Oye, tío, tranquilo. ¿Quién empezó a rapear, Jammers, corre. Tenemos que salir de aquí y mejor cuanto antes. No podremos sujetar para siempre a estos tunantes. Rápido, chicos, venid. Estamos atrapados en las escaleras en el piso 66. ¿Podéis...? Tenéis razón, no hay tiempo que perder.
¡Ay, unas alturas! Por otro lado, aún odio más que me hagan picadillo. ¡Ay, Jammer! ¡Eres mi chico favorito! ¡Ay, Dios mío! ¡Es mejor que la tele! Se está maquillando. ¡Qué guay! Si quieres mi opinión, está mejor sin maquillaje. No quiero tu opinión. Quiero un cuerpo, 6 piernas, 8 brazos. ¡Ay, qué gracioso eres! ¿Lo sabías? Caray, cómo me encanta este invento. Bueno, ¿has descubierto ya algo? Sí, pues sí. En realidad, es decir, no, Blissey, creo que no. Déjame ver. ¡Oh, ya veo! Oh. Pobre ZZ. Debe ser difícil mirarla durante horas esperando a que ocurra algo. Mira, el Dr. Case está entrando. ¿Lo ves? Ha merecido la pena esperar, escucha. Todo está arreglado. El LP estará presente. Espero que sepas lo que estás haciendo, Hiss. Es peligroso desperdiciar el tiempo de LLP. No va a desperdiciar el tiempo. Confía en mí. Pareces bastante convencido. Lo estoy. He pasado meses perfeccionándolo. Será el robot más devastador de la historia. Lo llamo mi robot de destrucción masiva. Si esta primera prueba sale bien, el LP me dejará crear un ejército y no habrá fuerza en el mundo para enfrentarse a nosotros. Confieso que estoy deseando ver tu demostración, Hiss. A las 4 en punto de esta tarde, haz que tu conductor te lleve a la zona de pruebas de misiles abandonada en el sector 18. Allí estaré. ¿Sabes lo que eso significa, Blissey? Claro, destruiremos a ese robot antes de que nos destruya él. No solo a nosotros. La libertad del mundo entero está más en juego que nunca. Encontraremos la forma de impedir que Paradigm construya esos robots de destrucción masiva. No será fácil. Nos colaremos allí y cambiaremos el sistema central del robot para que se vuelva loco delante de Paradigm. Claro, con todo el sistema de seguridad de la Corp alrededor va a ser pan comido. Por eso, precisamente, voy a necesitar tu apoyo, Blissey. Muy bien dicho. Y Genio 6 y yo tenemos justo lo que hace falta. Vamos a comprobarlo. Parece estupendo, Blissey. ¿Lo ves? Estos tipos son bastante duros incluso por separado. Espera y vas a ver lo que pasa cuando se ensamblan para hacer un robot gigante. ¡Menuda bomba! ¡Hazlo! ¡Tomad eso, esbirros de la Corp! ¡Sí, sí! Lleva así toda la semana. Y ahora fíjate en esto, vale la pena verlo. Créeme, ZZ, esos tipos son los robots mejores del mundo. Por eso les llamo los 5 Invencibles. Tienen buen aspecto en la pantalla, pero tenerlos manufacturados para esta tarde es otra historia. Diseñar los 5 Invencibles ha sido lo más difícil. Manufacturarlos no es problema, por lo menos para mí. El problema, Genio 6, es que te necesito para mi parte en la misión. Blissey, tendrás que controlar el proceso tú sola. No te preocupes, los 5 Invencibles estarán listos. Yo os alcanzaré luego. Vamos, Genio 6, en marcha. Parece bastante seguro. Sí, y sé muy bien que Lady Frenética se ha quejado de que mis robots últimamente no están haciendo un buen trabajo. Te aseguro que este emplazamiento está totalmente seguro y a salvo. Más vale que así sea. Preparado para escáner corporal. Escáner corporal terminado. Adelante. Respondo de la eficiencia de los robots de seguridad. Nada se les puede escapar. Tú, Langer. ¡Rendíos o os destruyo! Dijiste que estábamos seguros. Mira esto. Intruso detectado. Fijado el objetivo. Fuego.
robot disfrazado de Zoolander. Como puedes ver, estoy constantemente haciendo pruebas prácticas a mis robots de seguridad. Hubiera preferido que hubiera sido el verdadero Zoolander. Va a ser imposible pasar todas esas medidas de seguridad sin que nos vean. Algunas veces lo imposible es lo más fácil de hacer. Exacto, ninja. Solo hay que saber cómo hacerlo. Y gracias a Genio 6 lo sabemos. Oh, no hagáis que me sonroje. Lo único que he hecho ha sido examinar algunos mapas de la zona. La valla original que rodeaba la base estaba aquí. Y este es el porqué, cuando probaban los misiles, tenía que haber algún lugar desde donde lanzaban los cohetes para explosionarlos. Este túnel de lanzamiento va desde el fondo del silo de misiles hasta aquí afuera. Guardarán sus robots de destrucción masiva en ese silo hasta que están listos para probarlos y que nadie pueda divisarlos desde el aire. Chicos, esta es nuestra entrada. Bueno, Jammer, la puerta ha abierto, así que no perdáis más el tiempo. Para ser sincero, me encantaría que los 5 de Blitzy estuvieran por aquí. ¿Dónde está tu robot de destrucción masiva, Hiss? A 120 metros bajo tierra esperando una señal. Proceda con ello, doctor. Yo te meteré, Genio 6, y Ninja y los chicos te cubrirán. Pero una vez dentro, consigue reprogramar el robot de destrucción masiva o estamos perdidos. ¿Por qué me habrán dotado con esta habilidad científica? ¡Vía libre! Eso no es un robot, es un monstruo. Exacto. Y tú eres el que tiene que volverle en contra de su creador para que no mate a gente inocente. Tío, ¿qué pasa con nosotros? Vosotros quedaos aquí para cubrirnos las espaldas. ¡Vamos! No os separéis, estad alerta. Nos acercamos a la zona, esperaremos hasta que se nos necesite. ¿Me recibes? ZZ, ¿me recibes? Te recibo alto y claro, ya casi hemos llegado. Los 5 invencibles están listos para actuar. Espera a que te llame, ¿de acuerdo? Vamos a entrar. Recibido, ZZ. ¿Has oído eso? Alto. Identifíquese. ¿Qué te parece esta identificación? ZZ se maneja muy bien solito. ¿Quién crees que te ha preparado para ser un luchador, Bull? Ojalá tengamos suerte ahora. Perfecto. Hiss aún utiliza tuercas estándar HX314 para cerrar el acceso al banco de datos. Algunas cosas no cambian. Es hora de que te pongas a trabajar. Menos mal que no he utilizado mis botas antigravedad para subir aquí al principio y gastar las pilas. Nunca se sabe cuándo esas cosas van a venir bien. He hablado antes de tiempo, las pilas están agotadas. ¡Salta antes de que nos caigamos! ¡Ahora es cosa tuya, chico! ¡Recuérdalo! ¡El mundo entero depende de ti! Gracias por hacer que no me sienta presionado. Utilizaré el sistema de visión por rayos X. No será difícil hacer una rápida proclamación. Que dé comienzo la prueba. Oh, Dios mío, están empezando las pruebas. Pilas agotadas, no funcionan. Hemos de salir de aquí y ayudar a Genio 6. No puedo contactar con él. Necesito luz solar para recargar mis pilas. Oh, chicos, yo no quiero pensar lo que le harán si le cogen. Voy a tirar de este cable y... Oh, ¿qué es esto? Este sistema auxiliar es fascinante. Qué pena que Blitzy no esté aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¡Estamos fuera! Y ahora activaré el robot de destrucción masiva y lo pondré a prueba.
Observe lo manejable que es mi robot de destrucción masiva, a pesar de su tamaño. Algo va mal, chicos. El robot de destrucción masiva está haciendo exactamente lo que tenía que hacer. ZZ no habrá podido reprogramarlo. ZZ, responde. Responde, ZZ, por favor. Algo va mal, chicos. ZZ está en apuros. Vamos a entrar. Alarma de seguridad. 5 robots enemigos acercándose a la zona. ¿Identificación? Se niegan a dar su identificación. ¿Se creen que sus 5 escuchimitados robots tienen algo que hacer conmigo? Están equivocados. Será una excelente prueba para tu robot. Indudablemente. Deja que pasen a través de las líneas de seguridad y se encontrarán en propiedad privada. Me encanta actuar en defensa propia. Vamos a separarnos y a marearles antes de demostrarles lo que sabemos hacer. Tengo que reprogramar esta cosa. Y ahora el final. Programa antimisil rápido, salí de la zona de fuego. Llegó el momento del láser, chicos. 5 invencibles. ¡Ensamblaje! Sabe que Genio 6 está ahí dentro. ¡Blitzy! ¡Blitzy! ¡Urgente! ¡Corta tu ataque! Genio 6 está dentro del robot de destrucción masiva. ¡Vas a destruirle! Genio 6. Un invento de Zoolander, sin duda. ¿Y qué? Mira cómo escapa de mi robot. Es extraño que lo haga, considerando que tu robot parece un montón de chatarra después de este combate. Es meramente un daño superficial fácilmente reparable. ¿Ves quién es el que se retira? Debidamente anotado, Gis. ¿Estás bien, Genio 6? Bien, ¿estás bromeando? Date prisa, manipúlalo para atacar su control remoto antes de que vuelva a entrar en acción. Manipulando. Voy a volver loco a este robot como me llamo Genio 6. Ya está hecho. ¿Gis? Algo va mal. No estoy seguro. No responde. ¿Qué es lo que hace, Gis? ¡Parad al robot de destrucción masiva! ¡Estúpido! ¡Otra vez no! ¡Bien! ¡Juego terminado, chicos! ¡Idiota! ¡Casi nos matan! Si vuelves a hablar de este robot otra vez... ¡Aquí! ¡Estoy aquí, chicos! ¡No os olvidéis de mí! Mi pobre Genio 6, creo que te debo una disculpa. Olvídalo, pero llévame a casa. ¡Wow! Y eso es lo
lo que tengo que hacer con ZZ y los chicos. 5 invencibles, dirigíos hacia ZZ y los chicos. ¡Volved a la base! Espero que sepa que somos los buenos. No hace falta que se haga pedazos. ¿Estás bien, ZZ? Perfectamente, Blitzy. Lo siento, ZZ, no sabía que Genio 6 estuviese dentro. Yo solo quería... Oye, no tienes que convencerme. Soy tu hermano mayor, ¿recuerdas?